Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? Good. Good, everything is okay? Yes or no? Yes. Yes? It's perfect. I'm perfect too. So, what is your name? My name is Kate. Kevin, and how old are you, Kevin? I am 13 years old. 13 years old? Okay, my name is Ciro Sosa, and I am an English teacher, okay? So, Kevin, today I'm gonna let you know, and I'm gonna explain you a very important topic. This topic is called simple present, okay? This is the most important topic in all languages because we use this topic to routine topics and to give a speech and when we talk in front of someone, okay? So I'm gonna start. This is the topic. It is simple present. Entonces tenemos el tiempo simple, como su nombre lo dice. Es el tema simple porque es muy fácil. It's very easy. Es el tema, como lo decía, es el tema más importante del idioma inglés. Para iniciar, in simple present, we have some rules. These are rules, okay? Es importante dar a conocer que hay unas reglas en el tiempo simple, ¿listo, Kevin? Se llaman reglas de pluralización, ¿listo? Kevin, una pregunta, ¿los verbos se pluralizan en español, sí o no? No. No, muy bien. Se conjugan, ¿cierto? Porque yo no puedo decir, ¿cómo se dice? Yo como, tú comes y ellos, ¿quién? Comen. Comen, yo no digo ellos comen, ¿cierto? Entonces los verbos no se pluralizan en inglés, sino los verbos los verbos no se pluralizan en español, sino se conjugan. En inglés no existe como tal una conjugación, ¿cierto? Si usamos un verbo en pasado, lo usamos con todos los pronombres personales. Y en simple present tenemos dos auxiliares y tenemos unas reglas. Las reglas se utilizan para diferenciar a las terceras personas de las demás. ¿Sabe cuáles son las terceras personas? He, she. Yes or no? Ok, he, she, it. Son singulares, ¿cierto? ¿Qué es singular? Sola. ¿Qué es singular y qué es plural? Singular. Algo así. Solo, es decir, Una sola cosa, un animal, un objeto, una persona. ¿Y plural son? Dos o más. Dos o más. Listo, nosotros ya hemos adelantado un trabajo, ya anteriormente le he dado las reglas de pluralización, entonces les vamos a explicar. Con esto, con el fin de adelantar un tiempo. Entonces tenemos las reglas del presente simple. La primera regla dice, todos los verbos terminados en O, X, S, SH, CH, Z, agregamos ES. Por ejemplo, el verbo go, goes, fits, ayúdeme que, Fixes. kiss, Kisses. wash, Washes. watch, Watches. buzz, Bases. bases, ¿cierto? Una Z, bases, porque si decimos bases, son como buses. Segunda regla, todos los verbos terminados en Y precedidos, es decir, que antes de la Y hay una consonante. ¿Qué es una consonante? La B, la G, la T, la D, que no es una vocal, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Cancelamos la Y y agregamos IS. Por ejemplo, el verbo study, verbo estudiar, termina en termina en Y precedido antes hay una consonante. Como hay una consonante, la cancelamos y agregamos IS. ¿Y el verbo qué era? Studies. Studies. Lo mismo que fly, verbo volar, fly, flies, y cry, Right. cries. Y al frente tenemos dos verbos, por ejemplo, play, termina en Y, pero antes que hay Una vocal. por lo tanto no funciona la regla de IS, sino solamente agregamos S porque no cumple la regla. La tercera regla es decir que es un plural irregular. El verbo have es el verbo ¿qué? ¿Cuál es el verbo have? ¿Lo conoce? En español, verbo have. Tener. Verbo tener. La pluralización del verbo have en inglés es has. ¿Listo? Y por último cabe decir que los demás verbos que no entran en estas tres, ¿cierto? Que no termina en Y o X, S, S, SH, CH, Z, agregamos S nomás. ¿Listo? Nota, hay algo muy importante tener en cuenta, que la pluralización solamente se realiza en 3 ocasiones. ¿Listo? Debe cumplir con 3 condiciones. ¿Cuáles son? Que en primera, solamente la pluralización la vamos a realizar ¿en qué tema? En afirmativa. ¿En qué tema? En verbos, en presente simple. Presente simple, en pasado ni futuro no. Solamente en simple y en presente simple. Segunda, lo vamos a utilizar solamente en la respuesta
Afirmativa. Afirmativa. En la pregunta y en la negativa no la usamos, ¿por qué? Porque ya usamos un auxiliar, que eso te lo voy a explicar ahorita. Y la tercera condición es que debe ser una tercera persona. Es decir, si la oración habla de él, ella o eso. Listo, ok, ya tenemos entonces las reglas. Ahora vamos a explicar acá los auxiliares. Entonces ya leímos las 4 reglas, ¿cierto? Ahora tenemos auxiliares. Auxiliares del tiempo simple. Entonces decimos los auxiliares del tiempo simple. Tenemos 2 auxiliares. Uno es do, que lo utilizamos con ¿qué pronombres personales? I, Con la primera persona en singular, que es I, y los plurales. ¿Cuáles son? you, Nosotros, we, you, they, you, que es ustedes, y they, que son ellos. ellos. Y el das lo utilizamos con las terceras personas, que usted al comienzo del video nos lo había dicho, que son He, he, she, he. she, it. Muy importante, entonces ya tenemos las reglas, ya tenemos los auxiliares. Ahora le va bien, acá tiene su información, le va a dar a conocer las estructuras. Structures. Esas son las estructuras gramaticales. ¿Listo? Vamos a iniciar con la pregunta. Entonces, interrogative. Las estructuras son muy importantes en el idioma inglés, ya que siempre van a funcionar, siempre cumplen. ¿Listo? Entonces, para hacer una pregunta siempre vamos a utilizar primero el auxiliar, que puede ser do o das, de acuerdo al sujeto, ¿cierto? Luego utilizamos el verbo y finalmente un complemento, luego de agregar el question mark, que es el signo de interrogación. Bien, ahora para realizar una respuesta afirmativa, en la respuesta afirmativa no utilizamos como tal auxiliar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Hacemos un cambio, ¿cierto? Entonces no es sujeto auxiliar como los demás, auxiliar sujeto, sujeto auxiliar, sino vamos a utilizar sujeto, hacemos el cambio, pero el auxiliar ya no lo usamos, sino el sujeto, verbo, más complemento. ¿Listo? Complement. So, subject, verb, and complement. Y por último, vamos a hacer negativa. En la negativa vamos a retomar el auxiliar, ¿por qué? Porque en el idioma inglés se niegan los auxiliares. ¿Listo? Los auxiliares son los que se niegan. Y si no usamos un auxiliar, pues no vamos a poder negar. Entonces usamos sujeto más auxiliar, que puede ser do o das, más la partícula para negar, que es el not, más el verbo, más el complemento. ¿Listo? Y ahí tenemos las estructuras gramaticales. Entonces, con los auxiliares y las estructuras gramaticales ya podemos hacer cualquier tipo de oración en presente simple, además que usted ya tiene las reglas, ¿cierto? Entonces, voy a escribir aquí 2 oraciones y las vamos a realizar. Usted me va a ayudar. ¿Listo? Vamos a hacer una oración con una tercera persona y una normal. Entonces digamos acá, ustedes comen pollo. Y acá sería, digamos, Camila. Vamos a usar la Camila estudia inglés. ¿Listo? ¿Qué bien? Entonces, tengan en cuenta los auxiliares y las estructuras. Vamos a hacer, usted me va dictando, vamos a hacer la pregunta. Ustedes comen pollo, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es do. No, el sujeto de esta oración, ¿cuál es? Ustedes comen pollo. You. Ustedes. They. Utilicemos el idioma español, que en este caso es nuestra lengua materna, para aprender inglés. Entonces, el pronombre personal del sujeto es ustedes. Comer es el verbo y pollo es el Complemento. complemento. Entonces, vamos a hacer primero que la afirmativa, la negativa o la pregunta. La pregunta.
La pregunta. Primero que va, auxiliar. Do o das. Para saber qué auxiliar utilizamos, primero debemos detectar el sujeto, ya lo tenemos detectado, que es ustedes. ¿Cómo es ustedes en inglés? They, You. Y el auxiliar es do. do. Por lo tanto, la pregunta es do you. Do you, verbo, Eat eat. Y como, how do you say pollo in English? chicken. Chicken. Ok. En question mark. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la respuesta afirmativa. ¿Listo? ¿Cómo sería la respuesta afirmativa, Kevin? Yes. We. We. ¿Por qué usamos we y no you? Porque se me está preguntando a mí. Porque hay un cambio de pronombre personal. ¿Ustedes comen pollo? Sí, nosotros. Muy bien. Entonces decimos we. ¿Qué sigue? ¿El auxiliar? No. Porque en la afirmativa no se usa el auxiliar. Aquí tenemos la fórmula. Y el verbo, tenemos el verbo eat. ¿Lo pluralizamos? Es presente simple. ¿Sí lo pluralizamos o no? No, ¿Por qué? porque no es tercera persona. Muy bien. Entonces, we eat chicken. ¿Cierto? Y negativa, ¿cómo sería? We, Y el auxiliar. we don't. We do not o don't. ¿Cierto? Eat chicken. Muy bien. Terminamos esta primera oración. Vamos a hacer la segunda. Camila estudia inglés. Entonces ahora usted va a realizar esta oración. Teniendo en cuenta los auxiliares y las estructuras gramaticales. ¿Listo? ¿Va a ser el marcador o el ustedes? Ustedes with a pen. So, please write the letters a little bit big. Un poco grandes para que se puedan apreciar. Pero entonces me va explicando la oración, ¿cierto? Primero, Camila estudia inglés. Entonces, primero se hace el auxiliar. Que es porque das. estamos haciendo la pregunta. Y en inglés siempre se pregunta con el auxiliar. Das Camila. Sí, auxiliar sujeto, das Camila. Luego sigue el verbo. Study. S-T-U-D-Y. Study. And the complement is English. Question mark. Bueno, no le quedó espacio para el signo de pregunta, pero ya sabe que se debe realizar. Ok, affirmative. Listo, para la respuesta afirmativa, entonces no vamos a decir Camila, porque ya está. Si usted me pregunta, Camila estudia inglés, yo ya sé de quién estamos hablando y le voy a responder ella. ¿Listo? Entonces usamos el pronombre personal. Ya no usamos Camila, sino el pronombre personal de Camila, que es she. Muy bien, porque Camila es ella. She studies, muy bien. Se pluraliza el verbo porque es tercera persona, el tiempo es presente simple. Y estamos haciendo la respuesta afirmativa. ¿Cómo le ha parecido este tema? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, pero pues ya había tenido conocimiento de este tema. ¿Y eso no? Oh, yes. No. Ya lo había visto por ahí por encimita, ¿sí? Listo, ahora vamos a hacer la negativa. Bueno, para la negativa entonces yo creo que no hay necesidad de que la escriba, sino si me la puede decir es mucho mejor. ¿Cómo sería? She doesn't. Entonces, ¿does Camila study English? Yes. Yes. She studies English. And negative one. She doesn't study English. She doesn't, no. She doesn't. You said to me, she doesn't study English. You pluralizó el verbo en negativa. She doesn't study English.
It's different. She doesn't study English. El verbo no se pluraliza porque estamos haciendo la respuesta negativa. Listo, y ya estamos usando el auxiliar. Cuando utilizamos el auxiliar does, ya la pregunta o la negativa está pluralizada. Por lo tanto, no la podemos pluralizar. Listo, Kevin. Entonces, ya teniendo esos soportes, ¿cierto? The supports. We are going to develop this activity. Tenemos que vamos a desarrollar esta actividad, ¿cierto? Esa actividad es muy sencilla. Se compone de 7 puntos. En el primero debemos pluralizar estos verbos. Segundo punto dice complete the sentences and use the simple present affirmative. ¿Ok? Debemos completar las oraciones utilizando el verbo en afirmativo. This one is make the sentences negative. Tenemos que hacer las respuestas en. Esta dice choose the correct. Choose es el verbo escoger. Entonces dice choose the correct verb form. ¿Cierto? Escoge el verbo correcto. Está la oración y nos dan dos opciones, ¿cierto? El quinto punto, tenemos preguntas, están en desorden, entonces las vamos a hacer de manera ordenada. Y el sexto punto, tenemos que hacer unas preguntas. Y finalmente tenemos un esquema, tenemos un crucigrama acerca de unos verbos que debemos pluralizar. ¿Listo, Ken? Entonces vamos a revisar el primer punto. Vamos a iniciar con la actividad. ¿Qué debemos hacer? Dice, write the correct third person form. Remember the spelling rules. Entonces, escribe correctamente la forma del verbo utilizando la tercera persona, es decir, las reglas de pluralización que las tenemos acá. Entonces, con el cuaderno se puede apoyar utilizando la pluralización de los verbos. Y nos va explicando por qué. Entonces el primer verbo eat, ¿qué pasa con este verbo? Se pluraliza porque... No, todos los vamos a pluralizar. Pero entonces este no tiene regla, solamente agregamos S. ¿Cierto? Segundo, study. ¿Tiene regla? Sí. Sí tiene regla, ¿por qué? Porque está precedida de una consonante y termina en Y. Muy bien. Listo. Bueno, él va a continuar haciendo la actividad. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, entonces vamos a pausar el video. Listo. Ya ha pasado el tiempo. Él ya ha desarrollado el examen. Realmente le fue muy bien. El examen ya está desarrollado. Entonces vamos a explicarlo. ¿Listo? Entonces, en el primer punto teníamos que pluralizar los verbos. Él los pluralizó de manera correcta. Segundo punto, tenemos que realizar formas afirmativas, muy bien. Segundo punto, teníamos que negar. Acá tuvo un error en la segunda oración, ya que my brother es mi hermano es él. Y por lo tanto el plural, el auxiliar no es do, sino das, porque mi hermano es una tercera persona. Y el verbo tampoco va pluralizado, fue el error que vimos. Luego continuamos aquí muy bien. En el sexto punto tuvo dos errores. Los dos errores, si podemos ver, fueron por auxiliares, que en las preguntas no los usó. Recordemos que las preguntas, todas las preguntas en inglés siempre se usa el auxiliar primero que todo y no lo pluralizó. El examen como tal tenía 50 puntos, es decir, cada punto valía un puntico, y él tuvo 3 errores, por lo tanto su nota es 47 sobre 50, tuvo una nota total de 4,7 y le fue realmente muy bien en el examen. Listo, Kevin, ¿cómo se sintió en la clase? Bien, very well. Yes or no? Yes. Did you like it? ¿Te gustó? Yes. Yes or no? ¿Qué opina usted de ese tema? Es muy fácil, y si ese tema es el más importante en inglés, es muy fácil. ¿Le gustaría seguir aprendiendo otros temas conmigo? Sí. Yes or no? Yes. No lo veo seguro. Yes or no? Yes. Yes, of course. Listo, entonces pues la idea es seguir practicando inglés, ya que el inglés hoy en día es el idioma más importante.
en los oficios el inglés no es necesario, pero en las profesiones sí, ¿cierto? Por ejemplo, si usted quiere ser profesor, doctor, enfermero, arquitecto, cualquier profesión que usted quiera desarrollar, debe saber inglés, porque esto es lo que exige el Colombia Free Web, que es un programa de bilingüismo que hay en este momento en nuestro país, en el cual dice que todos los colombianos debemos ser bilingües en un futuro, aunque ese programa ya se ha estancado varias ocasiones. Listo, Kevin, entonces recordar, ya hicimos la retroalimentación, siempre para preguntar son auxiliares. ¿Listo? Siempre preguntamos en inglés con auxiliares. Y ya, yo creo que es todo, entonces en otra ocasión nos veremos para continuar con las temáticas del idioma inglés. ¿Listo, Kevin? So, bye bye. Bye Say bye. bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. See you soon.